Está grabando la llamada. Bueno, te cuento que les cuento a todos ustedes que no he podido hacer las últimas 2 reuniones porque, a las personas con las que yo estoy se les ha presentado inconvenientes. Entonces, estamos viendo la posibilidad de cambiar de día. Mm, Estábamos reuniéndonos los jueves en la noche y se están presentando dificultades por el trabajo de ellos. mm. Entonces, vamos a mirar si esta semana nos ponemos de acuerdo. Ya con uno de ellos me puse de acuerdo y me falta la otra persona para que podamos cambiar de día, para poder continuar con la implementación. Eso. Vale. Bueno, muy importante ese esfuerzo que estás haciendo y dará su fruto. Confiamos en Dios que dé su fruto en su tiempo. Gracias, Sí, Harold. amén. Amén. Pastor Harold, bendiciones. ¿Cómo te fue la semana? ¿Lograste tu implementación o cómo va? Buenos días, bendiciones para todos. Pues sí, gracias al Señor, pues nos fue bien, Dios nos ha sido propicio. Esta semana aproveché y nivelé a uno de los hermanos, precisamente entre jueves y ayer mismo, pues estaba atrasado en dos temas y entonces el jueves lo nivelé en uno y ayer lo nivelé en otro y empatamos con el tema número 6 del carácter, es decir, le faltaba el 4, el 5 y pues ayer que íbamos a dar el 6, gracias al Señor lo pudimos hacer y pues vamos bien porque pues Dios nos ha ayudado a, por ejemplo, los que no pueden, porque a veces por cuestiones de trabajo y de estudio, no pueden estar el día viernes porque el trabajo a veces es decir, es por turnos, otras veces es porque hay mucha carga de estudio. Entonces, lo que hacemos es buscar días y horarios en los que puedan y mantenemos el día viernes como día para los que continuamente pues puedan el viernes. ¿Eh? Y entonces, pues el jueves trabajamos lo que fue jueves y ayer viernes trabajamos todo lo que tiene que ver con el primer territorio, que es el corazón, la mente y anoche pues el carácter, ¿eh? El carácter del ¿Cómo heredero. les fue con el árbol? ¿Fácil, difícil? ¿Lo entendieron? ¿Cómo lo viste? Lo entendieron muy bien en el ejercicio. Uh, hicimos, por ejemplo, en el tema 5 de la mente, la mente del heredero, en el ejercicio de identificar la cosmovisión, ¿sí? De identificar con qué tipo de lente está viendo las cosas, pues ahí uno se da cuenta que están captando el mensaje, ¿no? Que están recibiendo, porque pues a la hora de indicar cada ejercicio a qué lente pertenece, lo hicieron muy bien, ¿ves? Lo hicieron muy bien, mostrando que entendieron. Y cuando abordamos pues el tema 6 pues además de los videos que son muy claros, también cuando abordamos pues el video de ayer que habla del árbol, que es el árbol, las raíces, el tronco, las ramas y el fruto, pues lo entendieron muy bien y están fascinados con los temas, están bastante animados. De hecho, eh, eh, me dicen, no, cuando yo no puedo venir de pronto esta próxima semana, pero allí estamos para que en la próxima nos pongamos al día y seguimos trabajando así como lo venimos haciendo. O sea que están, gracias al Señor. Y uno mismo, ¿no? Decir, la retroalimentación, pues lo ayuda a estar uno ubicado y a una revisar uno continuamente cositas o cosas que a veces uno, eh, pues le hace falta
le hace falta ir poniendo, ir renovando, ir renovando. Ujú. Qué bueno, mi pastor. Qué bueno escuchar eso y qué alegría que también ellos vayan ahí con mucho ánimo y que estén avanzando, que es algo muy, muy especial. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario más de su experiencia de la semana pasada, alguna inquietud, o continuamos con el siguiente. Sé que si alguno pues está en un tema, no en el pasado, sino de pronto está en el tema del corazón, o en la mente, o en el reino, o el que sea, pues igual ahí van quedando las grabaciones para que en la plataforma cuando sea ese momento, pues puedan ver si tiene la grabación, o el material, o lo que corresponde, y sea mucho más sencillo tenerlo. Pero pues importante que podamos tener ese contexto que estamos viendo cada semana, porque eso nos ayuda a que cuando se vaya a dar, ya recordamos qué es, cómo se dio, cómo se va a dar y todo lo que corresponde. ¿Algo más por ahí o avanzamos? Bueno, avanzamos, seguimos, listo. Si no, igual levanten la manita y ahí nos vamos, a, vamos dándole. Pues hoy llegamos al siguiente tema, que es un tema muy, muy interesante, porque este tema 7 es el siguiente territorio, que es la familia. O sea, estuvimos ya en el territorio del individuo y ahora nos vamos al territorio de la familia. Recordemos que estamos haciendo un proceso de cómo avanza el reino de Dios en el individuo, la familia y después vienen pues ya las otras áreas más externas. Anotaciones importantes. Hablar de familia es muy grande. O sea, pensar, ¿cómo decirlo de la forma correcta? Am, Pensar en las áreas de una familia, pues son muchísimas. Eh, o sea, ahí hay tela para cortar para todo el año. Entonces, hay que realmente tratar, ¿cuál sería el objetivo? Entonces, más bien, si la familia es tan grande, si el contexto es tan grande, pues, ¿cómo abordarlo? Pues vamos a ver algunos principios, no son los únicos, pero son principios que condensan o que conectan varias áreas del día a día de la familia y que al alinearse esos principios a nivel familiar, normalmente vamos a poder tener una familia muy cercana o más cercana al reino de Dios o al cómo vive el reino de Dios en la familia o cómo avanza el reino de Dios en la familia. ¿Está todo ahí metido? Hay muchos temas, pero como son muchos temas los que hay por trabajar, pero poco tiempo, porque la familia solo tiene 2 sesiones, por llamarlo así, son dos encuentros, entonces por eso es que estamos como condensando en algunos de los pilares más representativos o más claros que se pueden ver, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, como que, porque puede que uno diga, pero ahí falta tal otra cosa, sí, pueden faltar, pero es que es muy pocas sesiones para tocar un tema como la familia y el avance del reino en ella. Segundo concepto. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Segunda idea, el tema de la familia, lo que vamos a ver en las presentaciones es que vamos a plantear diferentes escenarios y en estos escenarios vamos a buscar que las personas puedan identificar con Dios en cuál área podrían empezar a trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas áreas, o sea, si uno le preguntan en qué área de tu familia deberías trabajar, pues en todas. Pero en la práctica no es tan viable normalmente que una persona trabaje en todas las áreas al tiempo de su familia, porque empieza una semana y la siguiente ya abandona todas. Es mejor que viva un proceso, ¿cierto? Que identifique en cuáles debe empezar. Por eso lo que vamos a hacer en la presentación les va a mostrar es que vamos a encontrar muchos casos, diferentes escenarios, y vamos a buscar que las personas puedan identificar, entre todo ese montón de escenarios, puedan identificar y decir, Señor, ¿en cuál debo empezar a trabajar? ¿En cuál debo dar pasos? ¿Por qué? Porque ese paso que den esa semana, la siguiente semana se les va a decir cómo les fue. ¿Cómo les fue con el paso que dieron en su familia? El paso que hayan decidido dar, ¿no? Que ya ahorita vamos a revisarlo. Entonces, es como para tenerlo en cuenta. Aquí puede ocurrir algo y es que uno se centra demasiado en la teología de la familia y pierde la practicidad. Entonces, la invitación es a que este tema de familia lo llevemos un poquito sin perder el fundamento teológico, a la práctica, para que las personas puedan realmente empezar a dar algunos pasos. Partiendo de esa idea y de ese contexto,
También no lo desconectemos de que estamos en una ruta de la famosa pregunta, ¿cómo estamos avanzando? Bueno, no siendo más, vamos aquí con la presentación. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Listo. Vale, entonces, como son 2 sesiones, entonces vamos a tener la sesión 7. Vamos a tener, bueno, se llama La familia, Dios al centro, unidad y orden. Bitácora de la semana, normalmente es cuando les empezamos a preguntar. Recordemos que la bitácora es como ese reporte que estamos llevando, donde les vamos preguntando a ellos lo que hicieron la semana pasada. Entonces, esta semana estuvimos inspeccionando nuestros valores, hábitos, el tronco, las ramas del árbol, para poder entender qué está formando nuestro carácter. Entonces preguntamos, cuéntanos cómo te fue en la práctica de la semana pasada. ¿Cómo te fue en ese hábito que identificaste, en esa área que dijiste, ese fruto que dijiste, uff, necesito cambiar este fruto, o sea que necesito volver a una raíz, a renovar mi mente y renovar mis pensamientos para que este fruto pueda cambiar o esta área del carácter pueda cambiar? Entonces les preguntamos, ¿cómo te fue? Tratemos de ser muy, muy directos, ¿no? Si ustedes recuerdan, porque anotaron, por ejemplo, él dijo, no, recuerden que en mi caso fue la puntualidad la semana pasada. Yo hablé de la puntualidad y mi reto con ello. Entonces, si usted tiene eso registrado, maravilloso, porque usted le pregunta puntualmente, ¿cómo te fue con la puntualidad esta semana? ¿Cómo estuviste con el cambio de pensamiento de respetar al otro? ¿Cómo estuviste con el hábito de honrar al otro? ¿Cómo estuviste? Sí, sí, recuerdo. Entonces, esa bitácora, esa pregunta es muy importante porque hace que la persona se sienta un poco más comprometida a hacer pues, lo que dijo que iba a hacer, a lo que se comprometió a desarrollar, y a que sienta que hay un seguimiento. Entonces, ahí la clave no es juzgar, pero sí es acompañar y que la persona pueda hablar, pueda expresarse. Si la persona de pronto a veces dice como, uy, no, se me olvidó, se me pasó, pues es un buen momento para animarlo y decirle, bueno, entonces esta semana vamos a ponerlo en práctica. No lo dudes, póngase una alarma en el móvil, en el celular, póngase algo que lo ayude visualmente a recordar qué es lo que te estás comprometiendo o lo que estás decidiendo cambiar o en lo que estás decidiendo trabajar. Una vez leemos la bitácora, evidentemente, viene una introducción, herederos, el enemigo no solo ataca a individuos, ataca la cuna de la herencia. Si logra dividir, desordenar o vaciar la familia, debilita el discipulado y corta la transmisión del reino. Pero el reino nos dejó sin diseño. Hoy entraremos al frente familia para recuperar el orden original. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si no recuperamos la familia? Si el reino se queda solo en individuos, la misión queda sin continuidad. Es una de las ideas más importantes. Una iglesia puede tener reuniones, mensajes, actividades, pero si la casa no es tomada por el rey, la fe se vuelve privada. Los vínculos se desgastan y la cultura del mundo termina discipulando lo que más amamos, que son los hijos en este caso. Cuando la familia se pierde el lugar donde el reino se transmite, se practica y se defiende día a día. Y eso no es un problema futuro, es una urgencia presente. Entonces, ¿qué pasa si no recuperamos la familia? Hay 3 ideas, hay una idea importante y 3 palabras claves. La familia es clave porque es el lugar donde se transmite el reino. O sea, el reino de Dios avanza en la familia y es muy importante porque es el lugar de transmisión, es el primer escenario donde se transmite el reino de Dios, es el primer lugar donde se practica y se vive el reino de Dios y es el primer lugar donde se defiende el reino de Dios. Y estas son ideas muy, muy importantes. Aquí encontramos una definición. Entonces, la definición de familia. Recuerden que esta definición está basada en un diccionario que hemos hablado muchas veces, que es el diccionario Noah Webster. Noah Webster. Si usted no se acuerda de ese nombre, anótelo por ahí. Noah como suena. Noah Webster con W. Webster, perdón. Que es el diccionario que usaron en Estados Unidos, que fue creado por cristianos y fue el que ayudó a fundamentar
a Estados Unidos en su momento, cuando la Biblia era el fundamento, porque es un diccionario basado en la Biblia para explicar la mayoría de palabras de la sociedad. Entonces aquí encontramos una definición. Ahora, aquí hay dos opciones. Podemos leerla y trabajar la sesión como el desglos de desglosando esta definición, o leerlo para que las personas puedan tener una idea de lo que significa familia, pero no centrarnos tanto en palabra por palabra de esta definición, sino irnos un poquito más a los principios. Mi invitación, las dos formas se pueden hacer. A mí personalmente me ha dado más resultado, me ha dado un buen resultado enfocarme, bueno, leo la definición, pero me enfoco más en los principios. ¿Por qué? Porque a veces la gente se puede quedar con la definición de familia, aunque no es tan fácil, esta definición es compleja, pero a veces se queda con la definición, pero no logra conectarlo con su realidad. Y es donde tenemos a veces un gran problema. Pero igual leámosla. Familia, aquellos que descienden de un progenitor común, una tribu, raza, parientes o linaje. El cuerpo colectivo de personas que viven en una casa y bajo un jefe o gerente. Un hogar, incluidos padres e hijos. Y según sea el caso, huéspedes o inquilinos. Lectura del reino. La familia no es solo sentimiento, convivencia o biología. Es un cuerpo relacional con orden, responsabilidad y continuidad. Si usted siente que se enreda mucho y que esta definición no le aporta, no se preocupe, no tiene que poner, o sea, no tiene que poner esa diapositiva. Si usted dice, me voy a ir por el lado más de los principios, no hay lío que no la ponga porque los puede enredar a veces. Pero si usted dice, no, sí me sirve y la conecto bien y sé cómo conectarla, maravilloso. Entonces son 5 principios los que se trabajan en esta sesión de cómo avanza el reino de Dios en la familia. El primero es Dios al centro, el segundo es la unidad o complementariedad, el tercero es el orden, el sistema de autoridad y cobertura, el cuarto es el principio de refugio, que es la familia es un refugio para la provisión y la formación integral dentro del hogar. El quinto es el propósito, y es que la familia es la plataforma generacional para bendecir la nación. En la primera sesión que van a tener de familia, normalmente se logra tocar el principio uno. A veces alcanzan a tocar el principio 1 y 2, pero normalmente se logra solo el principio 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque es casi que el principio, es como el principio rector para los otros principios. Y es Dios al centro. En la familia, Dios al centro, para darle gloria y cumplir su propósito. Entonces, Dios al centro. Si usted eligió trabajar la presentación con la definición, aquí está la diapositiva que le va a servir para hablar de eso, que es familia, aquellos que descienden de un progenitor común, una tribu, raza, parientes o linaje, y ahí lo desglosa. La familia no nace de convivencias humanas ni de una construcción cultural cambiante, nace del diseño de Dios. Él crea al hombre y a la mujer, los une, los bendice y les entrega una misión. La familia es el linaje de Dios, por eso acá dice una tribu, raza, parientes o linaje, pues la familia es el linaje de Dios. Por eso la familia no existe solo para acompañarse, sobrevivir o alcanzar metas personales. Existe para reflejar a Dios, obedecerle y darle gloria. Siguiente. Si usted no eligió el tema de definición, salte de una vez a principios a los textos bíblicos. Aquí usted le puede decir a ellos, no sé, si está trabajando con una, dos o tres personas, le dice, Andrés, por ejemplo, ¿me puedes ayudar buscando Génesis 1, 26, 28? Camila, ¿me ayudas por favor con Génesis 2, 24? O Gloria, ¿me ayudas con Primera de Crónicas 16, 28? O Salmos 96, 7. Y después está Jeremías 31, 11. Ahí se puede hacer como ese tema. A veces es bueno porque ayuda a que ellos lo lean. A veces en esta época estamos muy acostumbrados a no leer la Biblia, pero la realidad es que leer la Biblia, si sea en el celular o en la Biblia física, pero leer lo que está diciendo ahí produce que tengamos mayor entendimiento de lo que Dios está diciendo. Entonces, Génesis 1, 26, 28. Ahí habla de cuando Dios crea, bendice y da la misión de fructificar, multiplicar, sojuzgar y llenar la tierra. Bueno, y ahí están los principios rectores de que Dios es el centro y el que le da propósito a la familia. Cuando los lean, pues obviamente ahí está puesta como la idea principal de cada uno.
Cuando los lean, entonces vamos con la idea de cómo se transgiversa el concepto de familia. Pues hoy en día está transgiversado el concepto de familia, que es un acuerdo temporal y no es un diseño sagrado, es un diseño que Dios dio. O por ejemplo, que la familia se trata de una meta de lograr un éxito material, pero no para dar gloria a Dios como colectivo. Se puede pensar que la familia se transgiversa cuando cada uno vive para sí mismo, bajo el mismo techo. O sea, convivimos juntos, pero cada uno vive para sus propios objetivos, que no es la idea de Dios. Un ejemplo realista, ¿cuál puede ser? Un hogar ordenado por fuera, o sea, las cuentas, las rutinas, los logros, pero descentrado, o sea, no hay oración o no hay búsqueda de Dios en la familia, las decisiones siempre son por conveniencia, el entretenimiento y las metas o el cansancio desplazan a Dios, y los hijos son discipulados por otros, o sea, los hijos están siendo discipulados por los medios de comunicación, por los amigos, por la cultura, pero en el hogar no se está discipulando a los hijos. Entonces, es como una idea realista de lo que puede pasar o el choque que estamos viendo en el avance del reino. Aquí viene lo que les comenté, que es la parte más larga realmente de la sesión, y es esto. En la tablita ustedes van a encontrar como dos columnas, una que dice esposo y esposa, pacto bajo el rey, y otra que dice padres e hijos, casa bajo el rey. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos, cuando hacemos la actividad, pues es importante usted saber con quién está hablando, ¿no? Entonces, si con el que está hablando, pues usted sabe que son casados, o son esposos, o tiene esposo o esposa, pues obviamente tóquelo y desarrollelo. Si de pronto es una persona que es soltera, pues entonces de pronto no tendrá esposo o esposa, pero si es hijo, tiene papás o hermanos, entonces la segunda columna le puede servir especialmente, ¿vale? Eso es como importante. Ahora, si son esposos o tienen hijos o algo así, pues las dos columnas son muy importantes tocarlas. O si son esposos, igual toque las dos columnas porque les va a servir para que ellos tengan una idea a nivel de su familia. Listo, entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos ocho ideas, 8 escenarios o ideas importantes. ¿Cómo trabajo para que el reino de Dios, o cómo hago para que entonces volver al diseño original del reino de Dios, como familia, a nivel de esposo y esposa? Lo primero, declarar el centro. Y aquí les vamos a preguntar a ellos, les vamos a decir, esto ya lo hemos hecho, lo hemos hecho alguna vez, no lo hemos hecho, y es decir, esta casa pertenece al rey y existe para su gloria, no para el deseo del esposo o la esposa. Entonces, ahí les preguntamos a ellos, ¿tenemos claro que nuestro hogar, nuestro como esposo o esposa, tenemos claro o en algún momento hemos hecho esta declaración conjunta y hemos dicho, Señor, en esta casa tú eres el rey? Y como tú eres el rey, no vivimos para darnos gloria a nosotros mismos, no vivimos para nuestros propios deseos de, ay, queremos irnos a pasear, a viajar y simplemente pues lo hacemos porque queremos. No vivimos para el deseo de complacer a mi esposo o a mi esposa, no. Al primero que queremos complacer y para el que vivimos, eres tú. Esa es una declaración poderosísima. Y vamos a empezar a decirles a ellos, ¿esto lo hemos hecho alguna vez? Tal vez sí, tal vez no. Segundo escenario. Decisiones con propósito. No decidir solo por conveniencia o acuerdo. Debemos preguntarnos, ¿esto honra a Dios y su misión? Entonces hacemos este diagnóstico con ellos y les decimos, y les podemos preguntar, bueno, cuando tomamos decisiones, las solemos tomar como con el esposo, con la esposa, con propósito de reino. ¿Cómo así? No se trata de decir, amor, ¿estás de acuerdo? O esposa o esposo, mi amor, ¿estás de acuerdo de que vayamos a tal lugar? ¿Estás de acuerdo con que vendamos el coche? ¿Estás de acuerdo con que compremos ese carro? ¿Estás de acuerdo con que compremos esta casa? Uy, ¿te gusta? A mí también me gusta. Uy, ¿estás de acuerdo con que enviemos a los hijos a tal colegio? Uy, es que, ¿estás de acuerdo estamos de acuerdo? Porque bíblicamente uno puede decir, ah, pues ahí está. Yo no tomo las decisiones solo, yo le pregunto a ella. O, o más complicado todavía, no, es que yo tomo todas las decisiones solo. O ella dice, no, yo tomo las decisiones solo porque ese no toma decisiones. Yo soy el que realmente aquí saco la bandera. Y aunque podría uno decir, ay, no, 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 eso está mal porque es que es junto. Bueno, suena interesante que lo hagan juntos, pero lo hacen bajo su criterio o normalmente cuando se toma una decisión se dice,
esta decisión honra a Dios o hace parte de la misión que Dios nos dio como hogar. O sea, esta decisión que vamos a tomar aporta el propósito por el cual estamos casados, por el cual somos pareja. Aquí normalmente hacemos una pregunta a las personas y les decimos, ¿tengo claro por qué me casé con esa persona? ¿Tengo claro delante de Dios cuál es el propósito por el cual yo estoy unido a esa persona? Eso es muy importante. Por eso les digo que este tema y este cuadro normalmente se lleva mucho tiempo, porque es una reflexión profunda. Cuando uno se pregunta, ¿y yo por qué me casé con esa persona? Y cada uno tiene su historia. No, porque yo la conocí, mejor dicho, me enamoré a primera vista y es que yo la vi y luché por ella una semana, un año, 3 años yo estuve detrás y por fin la conquisté. Buenísimo. Y cada uno tiene su historia. Pero al final del día, cuando decimos que Dios es el rey de nuestro hogar, ¿tengo claro cuál es el propósito por el cual yo estoy con esa persona? O sea, en otras palabras, entiendo que ella como individuo tiene un propósito, yo tengo un propósito, pero al juntarnos y volvernos uno en Cristo, ¿cuál es el propósito colectivo, el propósito de hogar o de familia que tenemos? Y es una pregunta confrontante, pero que es importante hacernos. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro que hay un propósito conjunto, o sea, que los dos sumamos a un propósito conjunto, las decisiones que tomamos como familia deberían estar centradas en la misión que tenemos como familia, en la misión que nos fue delegada o que Dios nos dio como hogar para desarrollar y no en que en el acuerdo personal, en decir yo estoy de acuerdo con mi esposa de que esto es lo mejor, yo estoy de acuerdo de que esto es lo que debemos hacer, no, no, no. Esto que estamos decidiendo honra a Dios y hace parte de la misión que Dios nos dio para hacer, o sea, está conectado, no, no solo conectado, es coherente, es la palabra correcta, con lo que Dios nos dio para hacer. Entonces es una pregunta profunda. Am, Hay formas de desarrollar esto. No, si ustedes tienen libertad para hablarlo y hay la confianza, pues chévere. Pero también otra forma es escribir. Les decimos a ellos, vamos a estar escribiendo cada una de estos escenarios y vamos a escribir escenario 1, declaración de Dios es el centro, sí o no. Y decir, sí, sí yo lo hago o no, no lo hemos hecho, para empezar a hacer un diagnóstico. Segundo, decisiones con propósito. Si tomamos decisiones normalmente con ese propósito o no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, no, no lo he hecho, hacemos es esto, que las personas puedan escribir, si no se sienten en la confianza para hablar, para socializar, o de pronto prefieren manejarlo de esa forma. Cada uno pues lo va revisando, pero a veces escribiéndolo es un poquito más sencillo también porque la gente se suelta un poco más o pierde no, pues no tiene la vergüenza, pues suele dar vergüenza a veces decir, no tengo ni idea por qué me casé con esta o con este. O de pronto a veces si están los dos como pareja decir, es que yo ni siquiera sé si Dios nos unió, si fuimos nosotros. Qué chicharrón que se les puede armar si usted, si les llega a pasar eso que el esposo que está en la reunión con ustedes dice, es que yo no tengo ni idea si yo me casé, porque si Dios quería que yo me casara con ella, de pronto fue que es que yo la vi y me gustó. ¿Para qué no se ve ese tipo de escenarios en esta pregunta a veces, que puede ser muy conflictivo porque se va para otro lado? Es mejor hacer la pregunta y llevarlos a la reflexión. Pues ya, la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, si amamos a Dios y los dos estamos amando a Dios y estamos en esto, entonces todo obra para bien. Dios tiene algo bueno para nosotros. Pero entonces tenemos que descubrir cuál es ese propósito, cuál es la razón de ser, cuál es el propósito por el cual estamos unidos, qué quiere hacer Dios y qué tiene en su mente, cuál fue su plan por el cual los dos nos unimos. Siguiente escenario, diseño alineado. Dice, el esposo y la esposa ven y tratan al otro con el diseño de Dios. Entonces, decir que Dios es el centro de mi hogar, en este caso esposo y esposa, ah, significa que yo entiendo que la otra persona, ya sea mi esposa, en mi caso, o viceversa, ah, es un diseño perfecto de Dios. Y tengo que verlo como Dios lo ve, o tengo que verla como Dios la ve. Entonces me tengo que preguntar aquí, yo estoy viendo a mi esposa y la estoy tratando bajo el diseño de Dios, o sea, entiendo que ella es un diseño perfecto de Dios y la estoy tratando de esa forma, entiendo lo que eso significa o no lo estoy haciendo. Cuarto punto, consagración sencilla. Entonces, cada cosa como pareja, como esposos,
el trabajo o el dinero que ganamos o el tiempo como lo invertimos, aunque sean cosas sencillas o simples, hemos decidido dedicarlas hemos decidido dedicarlas para el rey. Entonces es una pregunta que nos podemos hacer en algún momento, como hogar. Ustedes han dicho, oiga, eh, yo, yo quiero que nuestro dinero, que nuestra casa, que nuestro trabajo, que nuestro tiempo sea siempre para Dios, o sea, no volviéndonos a la idea religiosa de lo que significa eso, sino ustedes lo tienen mucho más claro que lo vimos el semestre pasado, Coram Deo, ¿no? Sabiendo que todo lo hago delante de la presencia de Dios y que todo lo que hago honra a Dios. Entonces, esta consagración sencilla es una pregunta un diagnóstico que nos tendríamos que hacer. Este es el frente de esposo y esposa. Ahora vamos a ver el frente que está al lado, que es padres e hijos. Entonces, declarar el centro. En esta casa servimos al rey y se enseña a los hijos la identidad del hogar. Y es el caso de que tienen hijos, ¿no? Siguiente, prioridades visibles. En esta casa ustedes tienen horarios y rutinas que muestran que Dios es eh, no es un accesorio, o sea, no solo cuando queda algo de tiempo. Y ahí nos tenemos que preguntar, o lo voy a agrandar un poquito aquí por si ustedes están viendo y no se logra ver bien. Y de paso yo también lo puedo leer mejor. Aquí la pregunta es prioridades. O sea, en nuestra casa, con el tiempo, los horarios, las rutinas que tenemos, ¿se evidencia que Dios sí es una prioridad? ¿O no hay algo que demuestre que Dios es una prioridad? No hay ningún momento en el que hablamos de Él, en ningún momento oramos, así sea o en el tiempo de la comida o en algún otro escenario. ¿De qué forma mostramos como prioridad, como hogar, que Dios es el centro? Es una pregunta y es un escenario que, pues, evidentemente también les hacemos a ellos y importante que estén anotando. Siguiente. Perdón, aquí en este punto es importante revisar la idea de lo sagrado y lo secular. Si pensamos que dedicarle tiempo a Dios es que me metí en oración, en ayuno y que todos los días estamos orando 5 horas y el resto del día pues no es, o sea, si alguien dice, no, yo sí sé que dedicamos, o sea, Dios es el centro, es la prioridad porque nosotros oramos 2 horas diarias y es que, bueno, es que eso suena lindo, pero si volvemos a la idea fundamental de que lo que es sagrado y lo que es secular, y quitamos esa idea y decimos Dios es el Señor de todo, la gran pregunta que tendríamos que hacernos en nuestras prioridades es, en lo que hacemos en el día a día como hogar, Dios está ahí, Dios está, o sea, estamos conscientes de la presencia de Dios y de que Él es prioritario en eso que estamos haciendo. Entonces vemos una película y estamos eligiendo esa película sabiendo que Dios está en el sofá con nosotros viendo la película y las escenas que estemos viendo, Dios está ahí con nosotros viendo la película, que estamos comiendo y sabemos que Dios nos dio la provisión para ello y bendecimos los alimentos, o si salimos al parque o salimos a andar o nos fuimos a trabajar o estamos hablando con lo que sea o estoy teniendo intimidad con mi esposa, estoy consciente de que Él está ahí, o sea, esa conciencia y darle el lugar es muy profunda, es muy profunda. Y eso se ve reflejado en los tiempos, en las prioridades o no. Simplemente es cuando tengamos algo de tiempo como familia, pues vamos a la iglesia. Y ahí sabemos que algo estamos haciendo para Dios, pero el resto, no. Siguiente, discipulado cotidiano. Conversaciones breves que conectan la vida con Dios, lo que ven, sienten y deciden. Como estamos aquí hablando de padres e hijos, estamos en la columna de padres e hijos, una pregunta que nos tendríamos que hacer, o los que lo están tomando es, ¿estamos siendo intencionales en tener conversaciones con nuestros hijos que los conecten con Dios? Les podemos preguntar, ¿cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Cómo le fue en la universidad? Bien. ¿Y cómo le fue con su amigo? Bien. ¿Y qué pasó con la materia? Bien. Pero tenemos algunos momentos donde tenemos conversaciones que buscamos que puedan conectar la vida que están teniendo con Dios. Entonces, en la universidad, si tenemos algún universitario, ¿cómo estás viendo esos estudios?
¿Estás encontrando propósito en lo que estás estudiando? ¿Dios te ha mostrado algo con eso que estás estudiando para tu llamado, para tu proyecto de vida? ¿O en el colegio estás aprendiendo a conocer algo nuevo de Dios? ¿Cómo estás viendo, cómo lo estás llevando con tus compañeros, con la presión, con las drogas? ¿Cómo, o sea, dependiendo del contexto, porque casi la mayoría de colegios están viviendo situaciones muy fuertes de drogas, de prostitución, de lo que sea. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo o sea, esas conversaciones las estamos teniendo o simplemente decimos, es que aquí no hablamos de eso, es que aquí nunca se habla de eso. Yo recuerdo que hace un tiempo hablaba conmigo de un pastor y nació en un hogar cristiano, nació en un contexto cristiano, los papás súper, súper lindos, especiales, creció en la iglesia, se podría decir. Pero un día estamos hablando de sus relaciones, el tema emocional, ¿no? Las relaciones. Me decía, y nos decía con mi esposa, creo que es de las pocas, no recuerdo la expresión exacta, pero si era la primera vez o de las primeras veces que podía hablar de su situación emocional romántica con alguien. Decía, es que en casa esto no se toca, es que en casa no se habla de noviazgo. ¿Qué se habla? Uy, me gusta esta chica. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿No es cristiana? No, ese no es. Eso es lo que se habla. Esa persona no es para ti, esa persona no te conviene, pero no se ha tomado el tiempo de hablar o disipular desde las conversaciones de la vida diaria y desde qué dice Dios o por qué en esta casa vivimos así o qué estás viviendo, qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, qué experiencias estás teniendo. Entonces, el discipulado cotidiano. Siguiente, protección espiritual. Filtrar influencias que distorsionan la verdad o quitan el centro a Dios, las pantallas, hábitos, amistades. Entonces, en el hogar, decimos que Dios es el centro, maravilloso, pero entonces hay algunos hábitos que estamos filtrando constantemente los hábitos que tenemos como familia. No, es que nuestro hábito es ver series todas las noches, ¿vale? Nos gusta mucho Netflix, Amazon Prime o Cuevana si es pirateado el tema. Entiendo. Ah, y esos hábitos están protegiendo a la familia espiritualmente. O sea, esa serie que estás viendo y que están viendo y que acaba una y empieza de pronto otra, esa serie que le aportó espiritualmente a la familia. Y ojo, porque hay series que pueden aportarle mucho. Yo he visto películas o documentales o proyectos que digo, me han hecho verlos con Dios, me ha dado una visión muy, muy interesante de algunas cosas, tener conversaciones de lo que es la justicia, lo que es la injusticia, de lo que es la sociedad en la que vivimos. O sea, se puede hacer tantas reflexiones de algunos hábitos que podemos tener, pero la gran pregunta es, ¿estamos usando esos escenarios para tener hábitos que espiritualmente, que nos conecten como familia, o simplemente estamos queriendo entretenernos y ya está? Entonces, el uso de las pantallas, las amistades que como familia tenemos, no, es que el vecino de al lado es una maravilla, es mejor dicho, pero al final del día ese vecino está influenciando más nuestro hogar que lo que nosotros le influenciamos a él. Entonces, estamos cuidando quién entra a nuestra casa. Son las preguntas que buscamos hacernos, en este caso como familia. Estamos cuidando quiénes son los amigos que se acercan a nuestros hijos o a nosotros mismos o a mi esposa o a mi esposo. Lo estoy protegiendo por ejemplo, en el caso del esposo, estoy protegiendo a mi esposo con las personas que traigo, las mujeres que traigo a mi hogar. No, es que es hermanita, es que es cristiano, no, estoy protegiéndolo, protejo su sexualidad, estoy protegiendo su intimidad, o sea, son cosas muy, muy interesantes. Entonces, aquí nos encontramos con 8 escenarios que nos hacen pensar si Dios está siendo el centro de nuestro hogar. Son 8 escenarios que nos permiten de forma práctica poder diagnosticar y decir, uy, sí, o uy, no, o uy, no sé. Ahora, lo ideal en este escenario o en esta tablita que estamos viendo es llevar a las personas a decir, bueno, pues vamos a orar. Si ustedes lo hicieron escrito y si decidieron que ellos lo hicieran escrito, les pueden preguntar, ¿te gustaría compartir cómo te sientes con alguna
de estas áreas. Quisieras compartir el área que identificaste o un área que hayas identificado que digas, yo realmente creo que en esto sería bueno trabajar. Puede ser una forma, o algunas áreas, puede ser una forma. Y pues obviamente escucharlos, ¿no? La invitación es a que no entremos a aconsejarlos directamente. ¿Por qué? Porque lo siguiente que viene es la oración. Y vamos a tomar un tiempo para orar y decir, bueno, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos muestre y nos ayude. Señor, ¿cómo puedo empezar a tomar decisiones en esta área de mi familia o de mi matrimonio, si lo que identificaron fue el matrimonio? ¿Qué acción concreta puedo empezar a desarrollar en ese frente? No, que no hemos hecho nunca hemos declarado que Él es el Señor de nuestro hogar. Pues bueno, esta semana vamos a hacer ese ejercicio o lo que corresponda. Y después después de la oración se les puede preguntar, bueno, ¿Dios te mostró algo por lo que puedas empezar? ¿Dios te mostró alguna actividad práctica que puedas hacer? ¿Te trajo Dios a la mente algo que digas como yo siento que esto es lo que debo hacer o esta es la actividad sencilla o práctica que puedo desarrollar? Eh, Buenísimo que usted la pueda anotar. ¿Para qué? Para la bitácora de la siguiente semana. Porque la siguiente semana va a haber otra vez la bitácora en este tema. O sea, el recordar la actividad. Y qué bueno poderle preguntar cómo te fue con la declaración. ¿Tuvieron tiempo para con tu esposa decir, vamos a orar por esto? ¿O tuvieron algún tiempo para decir, vamos a alinearnos en respetarnos el diseño que tiene cada uno? ¿O tuvimos algún tiempo para decir, vamos a disciplinar en lo cotidiano a los hijos? Y esta semana tuvimos una conversación intencional con ella o con él y decidimos que una vez por semana vamos a hablar de algo, de algún área en la que podamos, o sea, lo que sea que hayan decidido, ¿no? Se les va a hacer la retroalimentación a ellos. Entonces, eso es como un punto importante para tener en cuenta. Otra recomendación, y ya nos escuchamos un poquito. Faltan otros principios. Voy a volverme. Aquí está. Falta el principio de unidad, que es complementariedad, el principio de orden, que es autoridad y cobertura, el principio de refugio, que es provisión y información integral, y el de propósito. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos del principio de unidad, ustedes en la presentación lo van a tener ahí todos los principios de corrido, si los quieren leer para que tengan ese contexto, pues chévere. El principio de unidad se habla sobre el diseño del hombre y el diseño de la mujer y cómo se complementan. En el de orden se habla de que hay una autoridad puesta por Dios sobre el hombre también y un proceso de cobertura y de que cada uno, hombre y mujer, tienen una función importante dentro del hogar. En refugio se habla de cómo protegemos el hogar, en la provisión, cómo proveemos espiritualmente para el hogar, emocionalmente para el hogar, cómo proveemos físicamente para el hogar, en provisión financiera también, en fin. Y en propósito se habla de cómo formamos los hijos para bendecir la nación como saetas en manos del valiente. ¿Por qué si les digo esto? Porque de pronto en el encuentro uno, si ustedes se dan cuenta, hay algunas de esas cositas que se tocan, pero la profundización se va a hacer más adelante en los otros principios. Entonces, para no tener un conflicto ahí como que hablo de esto y pero después vamos a volverlo a hablar, por eso son 8 escenarios muy concretos y específicos que nos tienen que llevar solo a una idea constante y es, esta familia ha puesto a Dios como el centro. En el matrimonio lo hemos puesto como el centro, en las decisiones que tomamos a diario lo hemos puesto como el centro, en la convivencia, en el respetar el diseño de la otra persona, en la convivencia diaria, hemos puesto a Dios como el centro, y en las actividades prácticas hemos puesto a Dios como el centro, y ya con los hijos. Hemos puesto a Dios como el centro en las conversaciones, en el discipular a nuestros hijos, hemos puesto a Dios como el centro sí, o sea, como que creo que ahí se va entendiendo la idea. Entonces, no olvidarnos de qué principio estamos hablando nos va a ayudar a que cuando toquemos los otros principios de unidad, de refugio, en fin, pues no volvamos a decir algo que bueno, ya tocamos antes. Entonces, es como para tenerlo presente. Idea clave y con esto cerramos. Dice, cuando Dios vuelve al centro, la familia deja de ser una empresa de interés y se convierte en una casa con misión. Una empresa de interés, ¿qué es? Una empresa tiene un sistema, o sea, una empresa es un lugar donde hay personas que tienen un sistema de funcionamiento, ¿no? Entonces, el esposo o la esposa están unidos, tienen un sistema y el sistema y el objetivo, no sé,
lo que persiga cada empresa. Queremos vivir bien, pues queremos una casa y nuestra meta es una casa, entonces trabajamos por una casa y nuestro objetivo es una casa, entonces él trabaja no sé cuántas horas, yo trabajo no sé cuántas horas y los dos estamos ahorrando y y cuando la compremos, pues las ganancias son tu porcentaje, mi porcentaje o viceversa. Es una empresa, pero como él trabajó y él hizo la plata, pues él pone la casa a su nombre y ella no le pone nada y los hijos pues tienen obviamente legalmente la herencia, entonces nada que hacer. Entonces como que la familia es un centro productivo, o sea, nos casamos para que si tú pones 500 para el arriendo y yo pongo 500 para el arriendo, pues entonces sale más barato. Entonces es mejor estar casados que estar solo, porque claro, que, pues, ya los dos ponemos plata y entonces esto sirve. Pues bueno, esa sería una idea. Y aunque en la práctica es verdad que dos son mejor que uno porque tienen mejor paga de su salario, le dice la Biblia, no es la meta por la cual nos casamos, sino que entendemos que la casa tiene una misión, hay un propósito y está sujeta es a la voluntad de Dios y a la misión que nos dio como hogar. Entonces, es importante hacer la relación, ¿no? O sea, una casa con misión es un hogar que tiene un objetivo, misión, un objetivo claro, una cosa clara que debe hacer. Una empresa de intereses, tenemos intereses y nos organizamos para lograrlo. Cada uno aporta algo y hace algo y tiene una función para lograr ese algo. Entonces, am, ya a nivel personal, pues también es importante que lo revisemos, ¿no? Que revisemos y nos hagamos las preguntas correctas también a nivel personal con nuestro esposo o nuestra esposa o nuestros hijos. Obviamente cada uno hágalo con Dios de acuerdo a lo que ve. Eh, Creo que el ejercicio primero tenemos que vivir nosotros, ¿no? Y hacernos esas preguntas de, Señor, en mi casa eres el centro. Yo lo he dicho muchas veces, que tú eres el centro. Yo en mi casa serviremos a Dios. Bueno, estoy decidiendo conforme a eso, estoy discipulando, estoy cuidando mi hogar, estoy haciendo A, B, C, D. Y en las cosas en las que sentimos que no, pues entonces hagamos el ejercicio también con ellos o antes. Y digámosle, Señor, entonces ayúdame esta semana, quiero hacer una cosa práctica, una cosa práctica. Esta semana vamos a declarar con mi esposa, Señor, tú eres el centro, Señor, tú lo eres. Nunca lo hemos hecho, pero lo vamos a declarar. O esta semana vamos a decir, ¿por qué carambas nos casamos? Mi amor, tú sabes por qué nos casamos. Aparte del romance y toda la historia, la chocohistoria y chocoaventura que vivimos juntos, ¿tenemos idea de por qué Dios nos unió? O sea, ¿cuál es el propósito que nos haya unido como matrimonio? O si es con los hijos, bueno, los 8 puntos que están ahí, el que sea que usted ya identificaba con Dios, que de hecho ahorita pues voy a preguntar, de hecho esos 8, ¿cuál usted percibe que le gustaría esta semana trabajar? Am, pero hagamos el ejercicio juntos, hagamos el ejercicio juntos y no tratemos de abarcar más de lo que también, eh, no voy a hacer los 8, vamos un paso a la vez, un paso a la vez para que no generar frustraciones y no generar que después no se haga, que al final del día no terminemos haciendo, se acabe la reunión, la sesión y no, no, lo importante es que lo que nos comprometamos con Dios y lo que empecemos a hacer pues sean pasos sólidos. Así que bueno, yo personalmente les cuento, a mí me bendijo mucho hacerme la pregunta de por qué me casé con mi esposa, por ejemplo. Porque una cosa es orarle a Dios y decir, Señor, ella es la esposa con la que tú quieres que yo me case, pero otra cosa es que me pregunten, Josué, ¿cuál es la misión que tienes con tu esposa y por la que Dios los unió? Y cuando me preguntaban eso de tacazo, era como, pues sí, Dios nos unió y Dios nos bendijo, y Dios nos bendijo, y el pastor oró. Pero, ¿cuál es la misión? ¿Por qué están casados? ¿Por qué yo me casé con Paola y no con Ana? ¿Por qué por qué Dios me dio ese privilegio y qué propósito es de que fuera Paola y no fuera Andrea? ¿Por qué ella y ella al viceversa conmigo? Esa pregunta nos bendijo muchísimo como matrimonio porque nos enfocó, nos dio un enfoque claro. Entonces no nos sirve, a mí personalmente me enfocó muchísimo porque me hizo ver el ministerio no solamente como un proyecto personal, sino es un proyecto colectivo de los dos. Los dos estamos juntos en esto porque cada uno entiende su parte
y entendimos por qué nos casamos y qué fue lo que Dios nos dijo. Me hizo ver el ministerio de una forma diferente, me hizo verme también diferente porque yo tengo que complementar algo en ella también. No solo ella que me aporta a mí, sino yo que complemento en ella y yo que aporto a ella al propósito que Dios nos dio. Entonces nos quita la descentralización de que todo es para uno, ¿no? Ah, yo me casé con ella porque Dios quería que... No, no, no. Yo también que aporto a ella, en qué complemento, en qué la complemento. Esta pregunta nos bendijo mucho. Bueno, cada uno revisa su contexto. De pronto algunos dicen, a mí me está haciendo tener conversaciones con mis hijos más grandes. Mi hija no es tan grande, entonces todavía no tengo el problema de espantar novios, pero, pero de pronto alguno tendrá un escenario diferente y dirá, bueno, me está llevando a tener conversaciones diferentes con mis hijos, a disipularlos del día a día. Bueno, en fin. Entonces vamos a socializar un poquito, vamos a ver si queda claro este primer encuentro de familia, esta primera sesión, y también a nivel personal, bueno, qué percibimos y qué aporte podemos, en qué área nos sentimos que valía la pena trabajar y seguir avanzando. Eh, qué bueno, veo a mi pastor John Busto Sulcue también. Pastor John, bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Buen día para todos. Y Pastor, ¿alguna pregunta, inquietud sobre este tema, sobre la implementación de este tema cuando lo vayas a dar? Pues digamos, con esta área lo ayuda a uno a irse centrando porque en el área ministerial, pues yo como a veces le digo a las personas que comparto, a veces uno es muy bueno para dar consejos, pero a veces cuando uno está pasando alguna situación le cuesta. Entonces, pues sí me ayuda a ir cada día, ya que ahora que pues, los muchachos van creciendo y siempre me hago esa pregunta, ¿no? Decir, le pregunto a Dios, bueno, ahora qué voy a hacer, ahora que está mi hijo ya mayor de edad, para mí es algo nuevo. Bueno, y como usted decía, pues el día que fui a tomar la decisión de casarme, entonces le pregunté al Señor, bueno, cuál era el propósito por el cual pues, debía eh, pues tener la pareja que hoy tengo y bueno, Dios me dio pues algo por lo cual de algo bíblico y entonces pues sé que cada día pues son nuevos retos y desafíos y pues que Dios nos ayude cada día. Pero sí queda claro que Dios es el centro, pues a veces uno no saca mucho el tiempo, ¿no? De vez en cuando para a veces dialogar sobre esos temas con los muchachos, pero sí es importante que lo ayude uno a ir fortaleciendo la familia. Súper, muchas gracias, mi pastor. Querido Nelson o mi querida Julieta, bendiciones. ¿Cómo queda el tema para dar alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte ya específicamente sobre un área que hayan identificado? Sí, pastor, lo deja, lo deja uno pensativo y lo pone a uno a reflexionar, pastor, sobre este tema fundamental de la familia, ¿no, pastor? Y lo deja uno con bastantes inquietudes para, para verdaderamente en oración pedirle mucho al Señor que nos ayude a crecer en estos temas que nos ha mostrado hoy el Señor a través de usted, Pastor Daniel, en este tema de la familia y verdaderamente nos lleva, y a veces uno cuando uno como dice el pastor, a veces uno de novios está uno de noviazgo, uno ve a la mujer no uno la ve con ese amor sensual, mas no el amor de Dios. Es un amor, el amor que es un amor distinto, ¿no? Al plan diseñado por el Señor. Entonces uno nunca llegó a preguntarse, a veces,
es y cuando uno ya empieza a conocer al Señor, que uno verdaderamente le da gracias al Señor por la esposa que uno tiene y que el Señor nos dio. Porque en la etapa de noviazgo, de pronto el pastor, sí, muchos de nosotros, cuando no conocíamos verdaderamente del Señor, de su palabra, de este plan, este propósito que hoy nos está mostrando, pastor, usted con este tema, uno vivía así, vivía de pronto por vista, ¿no? Por emociones, era un amor emocional. Era un amor donde lo llevaba uno, como decía el pastor, esta mujer me gustó, esta mujer me llenó y de pronto por cosas sí, de lo que tenía que ocurrir, uno llevamos a unirnos con esa persona. Pero gracias al Señor que ha venido haciendo la obra y es el Señor el que nos va a permitir y llevarle a compartir este tema de que Dios verdaderamente sea el centro de nuestras vidas y nos lleve a hablar de este tema en nuestros hogares, con nuestros hijos. A hablar de Dios, porque el pastor muy claramente aquí en este tema, muchos hogares, muchas familias, no se toca, no se habla de Dios. No hay ese deseo de querer hablar de Dios. Pero gracias al Señor y que nos permita compartir este tema, llevar a declarar, ¿no? Declarar y hablar de que Dios sea el centro de nuestras vidas, a que nos lleve con un propósito. Y lo otro tema, pastor, nos queda también de verdaderamente nosotros tenemos que orar y guardar nuestro hogar de las personas que de pronto se acerquen y hablarles de las personas que se acerquen de pronto, con qué intenciones. Muchas personas se acercan a los hogares de pronto y han habido casos donde hay personas que se acercan y llegan a los hogares, de pronto vayan a saber, pero hay que hablarles, sobre todo de pronto en lo tocante a nosotros, a nuestra hija, que hace poco se contrajo matrimonio con su esposo, y son las dos personas que nosotros estamos compartiendo esta implementación, a mi esposa, a mi hija, y qué maravilloso, y nos gozamos. Por ejemplo, ayer estuvimos con ellos allá, fuimos hasta la casa de ellos, estuvimos compartiendo allá el tema del árbol, de las raíces, del tronco, de la mente, del corazón. Hemos venido compartiendo y nos lleva, pastor, a seguirles llevándole este tema, pastor, para que ellos que están recién casados y están con ese anhelo y se les ve ese deseo de querer asumir con compromiso y responsabilidad esta implementación, pastor, hablarles, qué maravilloso este tema, hablarles a ellos como primeramente a nosotros. Yo con mi esposa, este tema nos pone a pensar bastante y a implementarlo. Que el Señor nos ayude a implementar este tema en nuestros corazones y llevarlo por ahora a ella, a esa pareja, a mi esposa, a nuestra hija y a su esposo, y hablarles de este tema maravilloso, que verdaderamente el Señor sea el centro de su familia, de su hogar, y que tenga un plan y un propósito para que el Señor obre en sus vidas, y obviamente con oración, pastor. Gracias, pastor, muy amable, muchas gracias. Qué lindo escuchar eso y sí, o sea, evidentemente eso es un reto diario, pero qué lindo encontrar esas áreas en las que decimos, bueno, es un reto diario, pero vamos a esforzarnos, ser intencionales en esto vamos a trabajar esta semana, o voy a trabajar, Amén, pastor. o vamos a dar este pasito, porque eso bendice muchísimo. Sí. Seguimos por aquí, mi pastor Harold López y después mi pastor Julio. Pastor Harold, aportes, comentarios, alguna duda, inquietud. Bueno, lo que tengo que decir, el tema pues es muy bueno, nos obliga a volver al principio, porque generalmente pues nosotros, como decía ahora el pastor, somos buenos para aconsejar a otros, pero cuando ya llevamos, digamos, tiempo de casados, tiempo de haber formado familia, tendemos a olvidarnos del principio, de qué fue lo que nos llevó a unirnos en matrimonio. Y porque al principio pues uno pues a veces, no siempre, pero a veces hay parejas que de pronto lo tenemos claro, decimos, bueno, yo le pedí a esta muchacha
al Señor, le pedía a su sierva, le pedía a su hija para formar con ella una familia y servirles juntos. Y bueno, en fin, entonces pero va pasando el tiempo y, y en medio de el servicio, en medio del trabajo, en medio de los afanes de una cosa u otra, eh, esa visión va como nublándose y uno llega hasta el punto de que hay consejero dispuesto, pastor dispuesto para pastorear a los hermanos, para pastorear a las parejas, pero se olvida muchas veces uno por tanta ocupación de que en casa tiene una esposa y tiene unos hijos que también necesitan ser pastoreados, que también necesitan ser cuidados, que necesitan ser atendidos para que el propósito por el cual se formó familia, Dios levantó esa familia, pues se mantenga, que es el de todos servirle juntos a Él. ¿Ve? Y entonces, pues me parece el tema, pues claro, el desafío es bien interesante y lo llama a uno y lo lleva a volver nuevamente al principio y a retomar lo que de pronto en algún momento descuidó, lo que de pronto en algún momento descuidó. Precisamente antes de abordar este tema, el Señor me traía un pensamiento en relación a esto y a veces hay cosas que por el tiempo los seres humanos decidimos y aún los cristianos y los pastores decimos, bueno, pues ya qué lástima que ha pasado tanto tiempo, ¿no? El tiempo que hemos recorrido, ya los hijos se crecieron, ya de pronto se hicieron grandes, ya formaron, de pronto están a punto de formar hogar y apenas, pero algo que me traía el Señor en relación a eso es, no, es mejor, usando una expresión pues popular, es mejor tarde que nunca. Es decir, mientras estemos vivos, mientras haya pareja, mientras haya familia, aún hay tiempo de enderezar el rumbo, de fortalecer lo que se ha descuidado, de recuperar lo que se ha perdido. Y yo creo que esta es una ocasión maravillosa para eso. Y Pastor, tocas algo muy importante que aporta para todas las implementaciones también, entre las muchas cosas. Y es que en este tipo de escenarios a veces viene condenación. O sea, a veces viene un sentimiento de condenación, de nada, pues yo no he hecho esto, yo no he hablado con mi hijo en mi vida de sexualidad. Nunca le pregunté cómo le fue con esto, nunca le pregunté cómo le fue, que si estaba duro el tema de las drogas o no en el colegio, nunca más. Entonces viene condenación, o vienen pensamientos de, no, qué mal padre, no, qué mal esposo, no, qué mal esposa, no, qué mal. Pero el objetivo de lo que estamos haciendo no es la condenación, porque el enemigo es el que quiere condenar. El objetivo es el establecimiento del reino de Dios. Y eso significa es, claro, identifico una falencia, pero aplico la verdad del reino y doy pasos. Porque si no doy pasos me puedo quedar en la condenación. Pero si doy pasos de cambio, pues es lo que queremos, que el reino avance en esa área de nuestra vida o nuestra familia. Entonces, si usted percibe que viene condenación en alguno de las personas con las que está trabajando o nosotros mismos, claro, no se siente lindo y es la realidad, porque también no está mal sentir el dolor de algo. Cuando yo sentí el dolor de, uy, yo no sé, mi esposa no había perdido de vista que teníamos un propósito conjunto como esposos y lo volcamos al ministerio, pero perdí de vista, Señor, aquí la llamaste también a ella y cómo estoy yo aportando a eso que tú le diste a ella. O sea, se me había ido al ministerio y ya está, pero específicamente a ella, ¿tú qué le habías dicho? ¿Cuál era el propósito y por qué nos uniste? Y cuando hice ese ejercicio dije, uy, qué mal.
Sí, como, no puede ser. Y claro, puede doler y no está mal que duela, porque al final del día significa que nos damos cuenta que hay algo que se puede hacer mejor. Pero no me puedo quedar en el dolor. Tenemos que dar pasos y decir, bueno, y tuvimos la conversación con mi esposa de, amor, ¿por qué fue qué fue lo que Dios te dijo a ti o qué me dijo a mí o cómo, cuál es ese propósito conjunto y dar pasos que permitan que Dios vuelva a enfocarnos en el centro de su voluntad y no en proyectos aislados, o ella trabajando por mi proyecto o yo trabajando por algo de ella, sino un proyecto conjunto, un propósito conjunto, perdón. Bueno, súper, mi pastor Harold, gracias. Querido pastor Julio, bendiciones, algún aporte, comentario, duda sobre esta implementación y de paso si nos cuentas un poquito cómo te ha ido a ti, también súper. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias. Pues me ha ido bien. ¿No? Voy ya en la tercera sesión con las personas que estamos trabajando, el avance, el proceso, cómo va a avanzar el reino. Esa fue la charla que dimos ya ayer en la tarde. Y vamos bien, ¿no? Tuve una complicación, es que no, el video, ¿no? El video no nos da el link en esa lección. El video que está en esa lección no me funcionó. A ver, Entonces, pues continué ahí con el resto. mi pastor, en ese caso puntual, cuando no les dé el link, porque creo que ya ha pasado en otra oportunidad también, la recomendación es coger el nombre que dice ahí del video y copien ese nombre en YouTube y les va a aparecer el videito para que lo puedan poner. Si al darle clic no les aparece, ustedes copian ese nombre en YouTube, como ese video está abierto al público o cualquiera, Ya, ustedes lo ya. pueden poner ahí, Así pero tal cual, como aparece ahí, porque ahí así no como aparece. aparece. Igual Bueno, voy a anotar aquí pues, de una vez para que es la sesión 3, ¿verdad? en la del avance, el proceso. Vale. Ujú. Bueno, en cuanto al tema, pues no es, usted mismo lo dijo, es muy amplio, ¿no? Entonces, como que las reflexiones que nos quedan, nosotros particularmente pues tenemos un proyecto familia, ¿no? Dentro de la iglesia. Esto me ha servido mucho para reorientar algunas cosas que creo que son convenientes reorientarlas. Entre esas, esto, o sea, ¿qué se considera que Dios sea el centro? Porque realmente también como cristianos muchas veces caemos en el dualismo, porque pensamos que es solamente rituales, y creo que usted lo decía, es, bueno, hagamos oración, hagamos devocional, leamos la Biblia, pero ¿qué de la práctica de los principios del reino? Porque creo que estamos en el avance del reino hacia la familia. Entonces dice uno, decía, pues entonces tenemos que clarificar muy bien que cuando Dios es el centro, es Él el que gobierna, pero no desde la, ¿cómo es que es? Autocracia, o sea, ese gobierno autoritario mejor, ¿cierto? No nos está vigilando y uno tiene que estar ahí con temor de que Él me está viendo, que Él me está vigilando y ahora qué voy a hacer. No, sino que Él me quiere a mí ayudar para que mi hogar sea un hogar que cumpla su propósito, que es ser instrumento de bendición, como miraba yo en la lección, pues eso también me llamó muchísimo la atención. En Abraham son bendecidas todas las familias de la tierra, entonces Abraham canal de bendición y las familias de bendición también para las generaciones. Entonces, eso es lo que saco para esto, para mi vida y evaluar también, ¿no? Mi familia, si realmente estamos viviendo en un temor, estamos viviendo en rituales y legalismos ahí en mi familia, o realmente nosotros somos conscientes de que el gobierno de Dios lo que quiere es ayudarme a mí. El avance del reino quiere ayudarme a mí para que mi hogar pues le refleje a Él, viva en su gloria y sea bendecido de la manera como pues Él ha establecido que tiene que ser bendecido. Y lo otro pues lo del propósito, ¿no? Eh, yo dicto acá prematrimoniales para las parejas que pues van a casarse y me parecía muy interesante esto, ¿no? O sea, yo trabajo mucho proyecto. En la primera charla les habla de proyecto familiar. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen ya como pareja? Hablo primeramente pues de manera individual y luego los llevo a que unan y que tiene que convertirse ahora en un solo, no haya individualismo y egoísmo. Entonces esa pregunta va a ser supremamente importante ahora. Es, bueno, ¿qué propósito tienen ustedes ya como pareja? ¿Hacia dónde apuntan pues con su familia? Porque eso
los va a direccionar desde ya, desde el inicio, a encontrar un propósito para poder pues hacer las cosas pues, como Dios dice que hay que hacerlo, y también como pareja que puedan estar bien. Y como he dicho, pues en mi familia esto ha sido, bueno, y en la parte ministerial creo que el pastor Harold hablaba, eh, qué duro esto, ¿no? Que según las encuestas, la mayor parte de los hijos de los hogares donde el papá ha sido pastor o la mamá ha sido pastor no quieren saber nada de iglesia. Entonces yo pensaba, hacía esa reflexión, ¿no? Ahorita decía, claro, es que muchas veces, a pesar de que aconsejamos, decían los pastores, direccionamos a un pueblo, pero nos falta en la casa, ¿no? Nos falta en la casa, o sea, cumplir con esto, que Dios gobierne y que Dios sea el centro y prioridad. Y es por esa razón que entonces pareciera ser que hay una incoherencia entre lo que hacemos allá en el templo y lo que sucede acá en casa. Entonces, en mí, a nivel personal, me lleva a este punto de reflexión. Entonces, es el gobierno, primeramente mi casa. Uno siempre dice, mi primera, eh, la obra, hablando del ministerio pastoral, la primera obra es mi familia, mi casa. La primera iglesia que tengo que guiar, direccionar hacia el Señor tiene que ser mi casa. Entonces, hay veces que descuidamos la casa y trabajamos más por fuera, y esto causa también dificultades pues en nuestras vidas y por supuesto en nuestras familias. Eso sería, Daniel, gracias. Gran aporte, mi pastor, gran aporte, gracias por hacerlo. Perdón, vi alguien iba a decir algo. Pastor Daniel, Ah, querido pastor John. Cristian. de pronto para entrar chévere, yo quería que pronto, pues hablando de la familia, pues quería de pronto, pues sé que todavía no he podido profundizar bien en eso, pero digamos las familias que pues uno desciende, ¿no? Digamos de Abraham, de Isaac, bueno, toda esa generación que uno viene y bueno, ahora el Nuevo Testamento. Pues yo miraba así, fueron familias muy prósperas, bendecidas, pero siempre uno ve como una situación de familia, qué sucedió allí, no fue el centro de Dios, o cómo fue, o bueno, qué áreas acontecieron ahí, es mi pregunta. Mi pastor, perdón que la última parte no la logré entender muy bien. La pregunta, ¿cuál sería? Perdón. Que si de las generaciones, por lo menos uno ve de Abraham, Isaac, y bueno, todas esas generaciones de familias que fueron muy prósperas, ¿no? Bendecidas, bueno, pero que realmente uno empieza a mirar como a la parte interna, ¿no? Digamos, ya empieza a ver, digamos, bueno, hay problemas entre, un ejemplo, ¿no? Isaac y Jacob, bueno, ahí uno ve una cantidad de problemáticas a nivel interno, entonces uno mira, bueno, fueron prósperos, bueno, fueron bendecidos, pero se falló ahí en que Dios fuera el centro de la familia, bueno, ¿qué sucedió ahí? Porque uno, pues, ve muchas situaciones ahí, ¿no? En cuestión de esas familias que, pues, saca la palabra de Dios, ¿no? Sí, y es muy interesante porque nos da ánimo que nos cuenten esas historias. Yo creo que si en la Biblia no encontráramos ese tipo de historias, o Dios no hubiera permitido que estuvieran escritas, sería una vara muy difícil o sería muy difícil poder a veces identificarnos con nuestra realidad, ¿no? Es muy interesante que Dios ponga esas historias y nos permita aprender de ellas y aprender porque en cada historia encontramos un aprendizaje y encontramos algún principio que nos permite conocer cuál era el modelo de Dios, o lo que Él soñaba, lo que Él quería. Ah, por eso es que de pronto, si interpreto correctamente lo que estabas preguntando o comentando, eh, es como las famosas historias bíblicas de los niños, ¿no? Que contamos la historia de Sansón y hay un aprendizaje, que contamos la historia de David y hay un aprendizaje. En cada historia que encontramos en la Biblia, hablando ahora de familias, encontramos principios que nos dan un aprendizaje y nos hablan del carácter de Dios o el propósito de Dios para el hogar y lo que Él sueña y anhela para nosotros. Entonces, sí, cuando la gente dice, pero mire cómo fue Jacob y cómo fue, pero mire cómo fue Abraham y que mire, bueno, pues ahí estamos encontrando precisamente las historias o los ejemplos de lo que Dios quiere o no quiere también y nos aportan a nosotros. Pastor Harold.
Veo tu manita levantada. Y también algo, ¿no? Para agregar a ese punto. También es una forma también Dios de mostrarnos que lo que realmente al final tiene mayor peso es su gracia. Es su gracia. Porque a pesar de ser familias que tuvieron problemas, pues la gracia de Dios prevaleció. Y por la gracia de Dios salieron adelante. No por ser familias perfectas, sino por la gracia de Dios. Y eso nos da a nosotros un ánimo y alienta nuestra confianza en el Señor. Total, total. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, nuestro querido Jairo y después nuestra querida Nelcy Casarán. Querido Jairo, bendiciones. ¿Cómo te fue? ¿Algún aporte, comentario, pregunta? Bueno, para mí es importantísimo lo que miramos al comienzo, que digamos que es el punto neurálgico de la expansión del reino, la familia. Entonces, basados en eso, yo me imaginaba ahorita, si nosotros en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, pudiéramos sacar adelante eso, ¿cierto? Porque muchas veces o en muchas familias, digamos, de toda la familia, a veces asiste uno. Y a veces son familias de 10, de 15 personas, pero la que asiste, por ejemplo, tengo un caso donde la que asiste es la abuelita, ¿no? Y el otro día le estaba preguntando, bueno, ¿y usted cuántos nietos tiene? 30. ¿Cuántos hijos tiene? 10, ¿sí? ¿Cuántos bisnietos? 40, ¿sí? ¿Y quién asiste a la iglesia? Solo yo. O sea, ahí es donde uno mira que hay una falencia grandísima, y si nosotros pudiéramos entender y pudiéramos llevar a la práctica ahora con todo esto, que ese punto de encuentro para expandir el reino es la familia, y que uno a veces dice, bueno, no, que la familia, hay que proteger la familia, la unidad de la familia, etcétera. Pero todas estas preguntas, estas 8 preguntas que nos hacíamos allí, es donde encontramos las fallas, porque no, esas 8 preguntas, esas 8 eh, situaciones son las que nos dan la luz de que la expansión del reino no se expande, es porque ahí es donde estamos fallando, ¿sí? Y, y eso, o sea, me pareció importantísimo que lleváramos a nuestras familias y que nos lleváramos a nosotros mismos lo importante que es que en nuestros hogares, en nuestras familias, eh, tengamos como prioridad a Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todas esas cosas que son necesarias, porque si, digamos, si hay, mm, si hoy como hijos de Dios, como siervos de Dios, buscamos en dónde estamos fallando, yo creo que ahí es donde ahí hay un punto clave donde podemos de pronto estar fallando, ¿no? Porque ahí es donde se pasa la antorcha, primeramente, ¿no? Del individuo, después de ser transformado, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra generación. Ahí es, ahí es. Y por algo estamos viendo esto, ¿no? Que es desde el individuo, luego la familia y luego de la familia hacia afuera. Entonces, eso, no me quiero extender. De mi pastor y mi querido Jairo. Un gran aporte, evidentemente. Es el escenario clave de desarrollarnos y de que el reino pase de generación en generación. Querida Nelcy Casarán, bendiciones, finalizamos contigo. Ah, aportes, Amén. preguntas, comentarios. Pues entiendo de que esos temas nos ayudan mucho, ¿no? Para poder entender cada día más de que el centro
de nuestro hogar es el rey, ¿no? Es Dios, porque pues nosotros en todo tenemos que tenerlo en cuenta. Puede ser para cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, debemos de consultar primeramente a Dios, ponernos de acuerdo, pero todo que el centro sea Él, para que todo lo podamos hacer acorde a como Dios quiere que nosotros lo hagamos, ¿cierto? Y también nos ayuda a tener una unidad en el hogar, estar unidos, tener también ese refugio en Él y poder también cuando, como decía usted, que muchas veces vemos programas, se ven programas en la televisión de que pronto no están acordes al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, debemos de tener en cuenta que vernos programas que nos edifiquen, que edifiquen nuestra vida, edifiquen a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque eso nos ayuda a retroalimentarnos más y poder poner en práctica las buenas ideas que se ven en ese programa. Según el programa que nosotros nos veamos, así mismo vamos a tener en nuestra mente. Entonces, todo debemos de colocarlo, es tener que el centro sea nuestro Dios, ¿cierto? Y para poder tener también un orden en nuestro ser, poder ser ordenados en todo, ¿cierto? Porque si no tenemos un orden en nuestro hogar, en nuestras vidas, entonces vamos a tener una vida desordenada. Entonces, esa es mi opinión. Súper, súper, súper. Muy valioso también, evidentemente. Pues familia hermosa en Cristo, hemos llegado entonces al tema de este punto de familia. Recuerden que este tiene otra sesión más. Entonces, que sea un tiempo maravilloso, que sea un tiempo muy lindo de introspección también. Y qué importante lo que también tomó que dice el pastor Julio. El reino de Dios no significa más religión en el hogar, ni hábitos religiosos en el hogar. El reino de Dios significa vivir como ciudadanos del reino y conviviendo bajo el modelo del reino. Porque si le metemos más religión y más actos religiosos, vamos a perder a nuestros familiares, a nuestros hijos y familiares, porque no van a querer más religiosidad de la que ya conocen. Lo que necesitamos es ser ciudadanos del reino, viviendo el modelo del reino en todos los aspectos de nuestra vida, que eso trae libertad, progreso, abundancia, nuevas ideas, eso trae más amor, eso trae compromiso, eso trae perdón, reconciliación, eso trae una vida a plenitud. Pero más religiosidad va a traer una vida más seca, más dura, más de autocondenación, más de darnos duro, más de decir, ay, yo no tengo a Dios en el centro, yo no oro tanto, yo no hago tanto. No, necesitamos una vida integral. Un ciudadano del reino viviendo el reino en el hogar y cada uno haciendo nuestra parte. Y eso trae libertad, eso trae disfrute de la familia, porque la familia es un lugar para disfrutar, para estar felices, contentos. Es un lugar para crecer juntos, para avanzar hacia una misma meta y no para estarnos dando palo todos los días, porque no estamos haciendo el checklist que se espera, ¿no? El reino es mucho más, es más glorioso y la invitación es a que las parejas con las que trabajemos, la gente con la que estemos, pueda partir de que el reino de Dios es maravilloso y no ponerse la maleta de, uy, ahora tengo que hacer otro devocional más. No, no, no. Vivamos el reino. Ciudadanos del reino, viviendo el reino y el modelo del reino de Dios en el hogar. Cerramos orando entonces y que Dios nos ayude a disfrutarlo en nuestros hogares también. Papá, gracias, porque tú creaste la familia, no nos la inventamos nosotros, no fue una invención cultural, fuiste tú y soñaste con que disfrutáramos de nuestra esposa o de nuestro esposo, soñaste con que disfrutáramos de nuestros hijos, soñaste con que disfrutáramos de vivir en la plenitud de tíos, abuelos, primos, hermanos. Tú diseñaste esto, no nos lo inventamos. Y hoy te pedimos que nos ayudes a nivel primero personal a disfrutar del modelo del diseño de familia. No queremos un diseño diferente, queremos disfrutar de la libertad que tú produces, de caminar con coherencia, en unidad de visión hacia los
sueños que tú tienes para nosotros, la protección de nuestros hogares, el sueño y el anhelo de que lo que hagamos te honre y produzca frutos de abundancia, de generosidad, de amor, de perdón. Esto es lo que anhelamos en nuestros hogares, Señor. Y también oramos por los que han de tomar estos temas, las personas que han de recibirlos, Señor. Pedimos que toda condenación sea quitada de sus ojos, de sus hombros, de sus corazones, pero lo que sí venga, Señor, es un deseo genuino de acercarnos y de vivir tu reino en los hogares. Ayúdales a cada uno de ellos, quita cualquier distorsión, cualquier idea religiosa del reino y permite que vengas tu verdad, tu orden, tu autoridad, tu soberanía, el deseo genuino de realmente agradarte a ti. Ayúdanos, por favor, a nivel personal esta semana a identificar en qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que seguir fortaleciéndonos, en qué tenemos que ser más conscientes. Ayúdanos en ello, te lo pedimos, por favor, Espíritu Santo, y gracias también por este tiempo de comunión. Salimos inspirados en ti a avanzar, a crecer, a fortalecer nuestros hogares, nuestras familias, el círculo del lugar donde tú nos has puesto y a disfrutar de ese modelo glorioso que es la familia que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, Amén. nos vemos, Jairo, querido Pastor Harold. Bendiciones Amén, para muchas todos. gracias, bendiciones para todos. Gracias. Luego, gracias. Julieta. Bendiciones, gracias. Gracias, muchas Un gracias. abrazo para Chao, todos. chao.